Fernando Sariñán es productor, director y guionista. Estudió Administración de Empresas, Comunicación, una maestría en Cine y Televisión y el diplomado en Administración de Empresas, dirigido al área de entretenimiento. Esto en la Universidad de California en Los Ángeles. Colaboró en Imevisión, en la Unidad de Televisión Educativa y Cultural de la Secretaría de Educación Pública. Mientras estudiaba la maestría en la ciudad de Los Ángeles, produjo varios programas. Algunos de ellos se transmitieron por la cadena Telemundo. Ya de regreso en México, comenzó a hacer cine. Ha realizado enorme cantidad de películas con gran éxito en el país. Una de ellas, Todo el Poder, El Segundo Aire, Amarte Duele, Cero, Iván 4 y Hasta Morir. Además fue director general de el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Fernando Sariñana, muchas gracias por estar aquí con nosotros en línea directa. Gracias por invitarme, Ezra. Al contrario, este es un programa que fue ideado cuando tú eras el director de este canal y que gracias a ti ha continuado, bueno, por mucho tiempo. Fernando, cuando tú te inicias, entiendo que estabas estudiando otra cosa. ¿Qué estudiabas? Economía, ¿no? Sí, yo estudié primero economía y luego comunicación. Y luego ya me fui a hacer una maestría en cine. ¿Cómo le entraste al tema del cine? A ver, ¿cómo le entraste al tema del cine? Porque este es un elemento importante. En una época en donde el asunto del cine en México era bastante complicado. Mira, yo de verdad fue como una sorpresa. Digo, a mí siempre me ha gustado el cine. Además, cuando estaba estudiando, siempre era el que llevaba a ver las películas raras a mis amigos y todo el mundo siempre me daban de cocos por saliendo de la película, ¿no? Por haber llevado me acuerdo perfecto, a ver a gritos y susurros de Berman, ¿no? Entonces, bueno, me querían matar todos. Claro. Pero más allá de eso, nada. Estudié economía, trabajaba en un banco, nada que ver, ¿no? Y de repente, por azares de la vida, cuando me cansé de eso, me dediqué a la música. 1 año, casi 2 años. Y ahí, casi a punto de morirme de hambre, alguien me dio trabajo en la que era la famosa telesecundaria en aquel entonces. Y ahí empezó un poco mi carrera por ahí. Después de eso me metí a estudiar comunicación. Y durante la carrera de comunicación en la gloriosa UAM Xochimilco, y había un taller de cine, hice un corto y ya de ahí ya valió. Cuando entras a hacer cine en México, las temáticas de orden social y político todavía están controladas, por llamarlo así, o tratar de ser controladas. La película Todo el Poder termina por ser un gran éxito por el tipo de denuncia que se hace. En esa época todavía viviste presiones del poder político por entrarle a ese tipo de temáticas. Tuvimos problemas al principio cuando íbamos cuando íbamos a estrenar la película, durante el rodaje y demás, ¿no? Además el tratamiento era como esta parte de una anécdota personal donde a mí me pasa lo que le pasó al personaje, que nos roban la camioneta y a los 15 minutos de que nos robaron, iba yo con la esposa, con mi mujer y con la esposa de un colaborador tuyo, de Ernesto Cervera, y nos robaron y tiempo después vi la camioneta y me entró la locura de que los vamos a seguir. Obviamente no hicimos nada y de ahí salió la idea. Y era un poco, digo que ahora lo veo uno y dice, pues, era un juego de niños, o sea, en aquel entonces, ¿no? A la violencia que se vive ahora en la ciudad, ¿no? Pero pues estábamos un poco hartos todos, era una época donde estábamos muy cansados de esto y por eso hicimos, no hubo problemas durante el rodaje más, sí cuando hubo ciertas presiones, pero finalmente nada, digo, ya estaban otros tiempos, no me tocó las épocas más fuertes de la represión, ¿no? Pero tus temáticas son temáticas que van a tratar de, si no exagerar, sí ponerle énfasis a este tipo de abusos del poder. Esa sería una de tus tendencias. Sí, mira, yo siempre traté de hacer cine, de hacer cosas como muy distintas entre una película y la que seguía. Y entonces tengo películas muy oscuras como Ciudades Oscuras, ¿no? O como Enemigos Íntimos y películas que eran comedias straightforward, que también había en ese entonces, cuando yo regreso de Estados Unidos después de haber estudiado, una apuesta por tratar de hacer un cine comercial para atraer al público mexicano que en aquel entonces casi no iba a las salas, ¿no? Y entonces,
cuando estrenamos Todo el Poder, y en esa época empiezan una serie, la única película que había, digamos, que ha hecho bastante en eso era Como agua para el chocolate. Entonces después se viene una rachita que vivió 5 o 6 años con películas como Amores Perros, Todo el Poder, el Segundo Aire, una serie, el Crimen del Padre Amaro, y después otra vez como volvimos a sacar, y ahora hay un resurgimiento brutal. Claro, las películas que se ven más en taquilla pues, son las comedias románticas, las comedias familiares y tal, pero eso ha permitido también que se hagan cualquier cantidad de películas y grandes éxitos y películas tan padres como las de Alonso, como muchas películas que en México está ahora me da mucho gusto, porque además ahora ya las películas recuperan, ¿no? Lo que antes era impensable, era como un volado, ¿no? ¿Qué piensas de estas ideas de que hay que fomentar el cine mexicano forzando, diciendo hay que exhibir en los cines una determinada cantidad de películas mexicanas independientemente de lo que se produce? Mira, o sea, yo no, cada quien tiene su opinión en estas cosas. Hay una gran parte de cineastas mexicanos que creen que esa es la solución, que mientras pongas... Yo no la comparto totalmente, sin embargo creo que ha sido exitoso en otros lugares como en Francia, como ¿no? Estas cuotas de pantalla. Yo creo que ahorita el cine mexicano vive digamos que en ese sentido un romance con el público, pero ciertamente hubo unas épocas y no muy lejanas, ¿no? Donde ya era un absurdo, o sea, donde te sacaban a la semana y donde... Entonces hay que buscar la manera de mediar eso, que tampoco sea nada más, tienes una película y si no llenas no sé cuántos miles de pesos en taquilla o millones de pesos te vas, ¿no? Y además compitiendo contra películas que salen con miles de copias, ¿no? Con una publicidad brutal, que pues es difícil. Y además con una cultura también del cine, de la gente de ver cine americano, ¿no? O sea, durante muchos años era lo único que se podía ver. Entonces, creo que hay que encontrar la manera. Yo no te puedo decir no te puedo decir las cuotas de pantalla son, pero también tampoco creo que hay que dejar las cosas así y regresemos a lugares donde había tiempos donde no se exhibían películas mexicanas. Cineastas que ahora están teniendo grandes éxitos en Hollywood, ¿no podían haberlo hecho con películas mexicanas allá? Pues mira, es difícil, ¿no? O sea, el público, el cine para, digamos que el público para las películas internacionales lo compartimos con todo, o sea, es decir, el cine serio, el cine de arte, lo compartes y compites con el cine de todo el mundo. Hay un nicho que se está abriendo por ahí para ciertas películas mexicanas o en español o con contenido latino que todavía no acaba de reventar, o sea, se han hecho 2 o 3 intentos por ahí. Y yo creo que, es decir, la salida de hagamos cine en inglés que han tenido estos compañeros, pues me parece que es muy bien. O sea, cualquiera diría, pues, ¿cómo no? ¿No? Vamos a hacer. Porque estás hablando de una industria totalmente distinta, ¿no? A la que teníamos antes. Sí. Estamos platicando con Fernando Sariñana aquí en Línea Directa. Fernando Sariñana, otra de tus aventuras en la que pues yo ahí tengo mucho que agradecerte, es el haber llegado aquí a Canal 11 a dirigirlo en el inicio de la administración de Felipe Calderón. Platícanos cómo llegas. Llego por una invitación directa del presidente, ¿no? En aquel entonces, donde ya había habido otras invitaciones y donde yo no había estado, ¿no? De pronto, sale la posibilidad de Canal 11 y es algo que sin duda mis inicios siempre fueron en la televisión educativa, ¿no? en la telesecundaria. Y había una intención muy clara de tratar de hacer un crecimiento importante en la cobertura del canal, que finalmente lo logramos. Tratar de redimensionar la televisión pública, que se hicieron esfuerzos importantes. Y también buscar una creación de contenidos distintos a los que solamente se producían, ¿no? Y entonces abrimos el abanico. Lo primero que hicimos cuando llegamos fue qué puede producir el canal y qué no puede producir el canal. Con todos los problemas administrativos que hay para producir desde la televisión pública. Entonces, pero sobre todo, ¿cuáles eran lo que el público quería, ¿no? No nada más el público, porque tenías que tratar de ensanchar
la percepción del público sobre el propio canal. Sin perder, ¿no?, esta vocación educativa y vocación de televisión pública del canal. No es fácil, ¿no? No es fácil. No fue fácil. Nosotros tratamos de ampliar esa, respetando, por ejemplo, lo que era la barra de niños, que tenía un prestigio importante, la barra de opinión pública, ampliar un poco esa barra y hacer otros contenidos. No íbamos a hacer telenovelas, no íbamos a hacer realities, ¿no? Pero sí había un espacio en las series, entonces empezamos a hacer series, que ¿no?, fueron muy exitosas. que fueron muy exitosas, series como XY, como, ¿no?, que fueron como El Niño Santo, como Soy tu fan, como se me van, digo, pero hicimos Pero bastante. series que de una u otra manera, incluso déjame decirte que le afectaron a la televisión privada. Recuerdo por ahí algunos escritores o periodistas ligados a la televisión privada furiosos porque el canal 11, canal de la televisión pública, hacía series de esa naturaleza que tenían un impacto importante y que comenzaban a competir directamente con la televisión privada, aunque entiendo que no era ese el objetivo. No, mira, sí, como en todo hay, ¿no?, distintas opiniones y distintos puntos de vista y yo respetaba, ¿no?, el punto de vista que ese punto de vista fundamentalmente era: esos no son temáticas o no es el espacio de la televisión pública. Y mi referencia siempre fue la BBC, ¿no? Claro. O la televisión francesa o la televisión española, ¿no? Que dices, bueno, pues es televisión pública y hacen todo tipo de contenidos, incluido, digo, en televisión española te vas mucho más lejos, Claro. ¿no? Pero la BBC es un orgullo para los ingleses, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque tiene un prestigio internacional y demás, y bueno, y hacen de todo tipo de contenidos. México, pues claro, mucha gente decía, oye, ¿por qué estás haciendo eso si la vocación es otra, ¿no? Y bueno, pues siempre hay que tratar de escuchar a todos, pues no estaba fácil, ¿no? O sea, tratar de... Entonces hicimos lo que creíamos que teníamos que hacer, ¿no? Y creo que funcionó. Creo que, digo, los siguientes directores lo siguieron haciendo porque se estableció como una parte del canal, ¿no? Y podrás ir cambiando las temáticas y podrás ir cambiando, ¿no? Pero sí, además para mí el Canal 11 y la televisión pública ha sido un semillero, ¿no? Mucha gente sale de aquí, muchos escritores. Digo, por ejemplo, tú tienes ahorita uno de los grandes directores del cine mexicano, Alonso Ruiz Palacios, trabajaba en el Canal 11, ¿no? Era escritor para el Canal 11, trabajaba en la Fonda Sumilla. Es decir, ¿no? Y luego hizo otras cosas. Son lugares donde los jóvenes escritores, los jóvenes directores, se forman, ¿no? Hay también esta parte de una televisión pública que tiene que ser, a diferencia de la privada, que produzca cosas que, aunque no tengan un determinado rating, le sean importantes a un segmento de la población y que por los costos o porque no tiene el suficiente público aparece, que es un poco la misma discusión con el tema del cine, Fernando. No, yo creo que está bien, yo creo que no lo debe de perder, yo creo que no, programas como o programas digo, la barra de niños, simplemente el Canal 11, nadie más produce televisión para niños. Ahora, por ejemplo, la televisión para jóvenes, que nosotros también tratamos de hacer, son lugares, espacios perdidos, que no nada más por una falta de interés, sino que también nos estamos cambiando. Los hábitos de consumo de la televisión y los hábitos de consumo de entretenimiento pues están cambiando brutalmente. Ahora los jóvenes no ven televisión, ven internet, ¿no? Todo lo consumen a través del internet. Está bien, ¿no? Yo creo que es importante seguir respetando esos espacios, pero me parece que también hay otros espacios que se pueden ocupar, ¿no? Cuando uno habla de esta creación cultural actual en México, uno pensaría que hay también un cierto tipo de lucha entre el defender espacios o cultura autóctona, cultura propia, y el generar esta visión a nivel internacional. El tema de Coco, por ejemplo, como tal. Esta idea de sí recuperar lo interno, pero no reproducir lo que ya era hace mucho tiempo un cine o una televisión o series que simplemente eran de mala calidad, por llamarlas así, Fernando. Digo, mira, mucho tiene que ver con los presupuestos con los que haces las cosas, ¿no? O sea, digo, no puedes hacer, porque los costos de producción cada vez suben más y cada vez suben más y cada vez suben más, obviamente, ¿no? Hay una gran demanda para la gente que trabaja, para los insumos, ¿no? Así es.
Pero por otro lado también creo que el espacio debe ser incluyente, tolerante, diverso, ¿me entiendes? O sea, hay espacio para Coco, pero también hay espacio para una película en náhuatl, pero también hay espacio, o sea, así es como debería ser. Y esas deberían ser las preocupaciones. Pues, sí, yo siempre lo he querido de la televisión pública y del cine que se produce desde el Estado y demás, y no más hablo del Canal 11, hablo de todo, es la diversidad. Y ser incluyente y abierto. O sea, para mí me parece que eso es lo más importante, porque no hay un México, hay 50. ¿No? Y hay cabida para todos Claro. en este tipo de espacios. Estamos platicando con Fernando Sariñana aquí en Línea Directa. Fernando Sariñana, el tema de hablabas de las nuevas plataformas, Netflix, Apple, etcétera. ¿Esto te puede llevar en un momento determinado, en términos de la producción de cine y de este tipo de lo que se llama películas, eventualmente a la terminación de lo que son las salas cinematográficas, bajo el principio de que se puede consumir todo, incluso en un aparato de teléfono? ¿Tú crees que esto es posible o es una tendencia que es limitada para un determinado tiempo? Mira, yo no creo que el cine esté en peligro, ¿eh? El cine es un evento totalmente distinto, es mucho más un evento social y de entretenimiento, y el cine en Estados Unidos sigue creciendo y en México también. A lo mejor el tipo de contenido cambia, ¿no? O sea, de pronto lo que ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos con la televisión, a partir del surgimiento de todas estas, no nada más de Netflix, Hulu, you name it, ¿no? Sino también empezando con HBO y después con Showtime y demás, es que la televisión ha venido a ocupar mucho el espacio de lo que era el cine independiente, ¿no? Y además es como el lugar donde se hacen los proyectos más aventurados, los proyectos distintos, ¿no? Son más baratos. No tanto que sean más baratos, simplemente es un espacio mucho más... O sea, lo que ha terminado pasando con el cine es que vas a ver un espectáculo, ¿no? Entonces, de pronto vas a ver estas películas de efectos especiales que es una locura, ¿no? Que dices esto, ¿no? Y que de repente no los puedes ver en otro lado y no se ven en otro lado como se ven en el cine. Y entonces ese espacio que se ha copado del cine, del entretenimiento más, digamos, más descarado, ¿no? Pero por otro lado también es un espectáculo. O sea, tú vas a ver una película como de estas de los Avengers o demás y dices, qué cosa, ¿no? Las cosas que ves son impresionantes. Y solo se ven así en el cine. Y ese espacio se ha ocupado mucho. No quiere decir que no haya otro tipo de películas. Digo, afortunadamente las que han hecho nuestros compatriotas allá pues son películas distintas y demás. Pero la mayoría de lo que era la producción independiente pues, está ahora en esos espacios. Entonces, en ese sentido, ha sido muy bueno. En México, por ejemplo, con este resurgimiento ahorita del cine que hay en todos lados, estas plataformas también lo han permitido. Es decir, las inversiones que hacen en esto son importantes. El auge que hay de producción ahorita en México, gracias también a lo que producen estas plataformas, es importante. O sea, yo no... Obviamente, pues también hay, de pronto es el miedo de, híjole, pues ya, ¿no? Pero eso no es culpa de las plataformas, también es la tecnología. O sea, si tú en tu casa puedes ver ya cada vez más, sí, de una manera más... ¿Qué estás haciendo ahora, Fernando? ¿Dónde estás produciendo? Ahorita estoy trabajando con unas plataformas, voy a dirigir una película, estoy desarrollando, pues no he parado, tengo un rato viviendo fuera de México. Esta idea de empezar se ha trasladado a actores mexicanos que terminan, directores, etcétera, que terminan emigrando. ¿Es parte ya de una tendencia? ¿Es el hecho de que finalmente en México no hay el tipo de oportunidad? ¿O es simplemente que Hollywood es... Pues Hollywood es Hollywood. Y ahí hay que entrar. Y hay gente de todo el mundo y tú vas a los estudios y te encuentras gente de todo el mundo y trabajas en las producciones y hay gente de todo el mundo y hay directores de todo el mundo. ¿Por qué? Porque es la industria más grande y más importante del mundo. Obviamente los presupuestos, los sueldos, las posibilidades de hacer cosas pues, son mucho mayores allá. Digo, no me extraña. Ahora, sí, especialmente con los mexicanos, se da una posibilidad de ir y venir y trabajar en los dos lados. O sea, tú ves ahorita a Cuarón haciendo esta película de Roma y triunfando por todos lados. Es una película hecha en México, en español, ¿no? Yo creo que esa posibilidad
se da por la cercanía entre México y Estados Unidos. Cuando finalmente en nuestro país se está dando una dinámica política de cambio, de transformación, etcétera, esta idea de cine, el cine político como tal, ¿tú crees que esto tiene futuro en la medida en que, bueno, las problemáticas del país son bastante difíciles? O sea, hay un material enorme para hacer este tipo de cine. Pues ojalá y lo haya y se puedan ver. Digo, ahorita estás viendo en Amazon, no la he visto, no te puedo decir si está bien, mal, no sé qué. Digo, la gente que la produce son amigos, los directores. La película de Un extraño enemigo, que digo, es importante que se hagan ese tipo de cosas, ¿no? Yo espero que cada vez se hagan más y que cada vez más revisitemos la historia de México y no nada más la historia de hace 200 años, sino la historia reciente, ¿no? Hay, en este sentido, actores que de una forma, actores jóvenes que te parece hoy están en condiciones de superar, de cambiar, digamos, esta visión de lo que ha sido tradicionalmente la actuación en México. Terminan yéndose allá figuras que tienen éxito en México. Hay una formación de actores en México. Importantísima. Y no solamente... Y ahora cada vez más, o sea, y tú ves la diversidad de los actores, de dónde han salido y de dónde vienen y cuáles son sus backgrounds, importantísima, y que están haciendo cosas en Estados Unidos y no nada más, y en España y tal, y además regresan y hacen cosas en México. Eso me parece importantísimo, el que tú vayas y esto que hizo Alfonso, esto que hace Gael, esto que hace el propio Diego, que van y regresan, y eso me parece muy importante porque es un aliciente además para todos los demás, ¿no? Pero esto son garbanzos de a libra o hay lo que tú llamas una escuela ya. Digo, yo creo que es espléndidos actores, la UNAM, digo, espléndidos actores que han salido de estos lugares, ¿no? Ahora, finalmente, para la proyección a futuro, estamos pensando en un cine mexicano y en directores como tú que estarían dispuestos a seguir arriesgando capitales en este tipo de proyectos en países como México que no tienen la certeza de que esto les va a funcionar porque se pierde. Y en muchas ocasiones he escuchado a directores decir, en México no produzco porque simplemente no hay forma de garantizar. Yo creo que eso está cambiando y está cambiando. O sea, yo que llevo muchos años haciendo, yo te digo, desde cuando empezamos, yo empecé a producir en México en el 91, una cosa así. Ahora el cambio es brutal. O sea, cuando yo empecé se hacían 10 películas. Ahorita se hacen cientos y cientos. Hay fondos de inversión, hay inversión privada, hay fondos del propio gobierno, hay un público que asiste a las salas y las abarrota en películas mexicanas, no nada más en películas americanas. Yo creo que es un panorama totalmente distinto. Fernando Sariñana, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Muchas Soy gracias. Fernando Sariñana, aquí en Línea Directa.